entendiste que yo no tengo límites, tú entendiste que yo soy responsable, entonces tú vas a ver un Dios responsable. Y hay gente aquí que tiene que tomar la identidad de hijo y entender que papá es responsable. Y hay gente aquí que tiene que comenzar a creerle a Dios y tomar la identidad de hijo. Tú eres hijo de Dios y el Dios tuyo es demasiado poderoso. Y yo quiero que usted le diga al Señor: yo soy tuyo. Pero de verdad, repita eso: yo soy hijo de Dios. Y que usted procese lo que es un hijo. Lo que es un hijo, aleluya, cómo los padres se preocupan por sus hijos, aleluya, y vivamos en esa confianza de que somos hijos de Dios. Voy a estar ministrando bajo el tema recuperando la identidad de hijo, recuperando la identidad de hijo. La porción bíblica que hemos leído narra la historia de un padre y dos hijos y hace mucho énfasis en lo que la palabra de Dios le llama el hijo pródigo. La palabra pródigo es alguien que vive perdidamente. Y dice la palabra del Señor que el hijo menor reunió a su padre y se reunió con él y le dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y dice la palabra del Señor que el padre le dio sus bienes. Pero dice la escritura que el hijo pródigo se fue y comenzó a vivir perdidamente. Mientras el hijo pródigo tenía dinero, todo estaba bien, tenía muchos amigos. ¿Cuántas veces nos sucede que cuando estamos en el mundo tenemos muchos amigos mientras todo está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, los amigos abandonan o los supuestos amigos abandonan? Y el joven estaba de fiesta en fiesta, dice la palabra del Señor, bebiendo todos los días. Tenía muchos compañeros que le hacían el coro, como decimos allá en nuestra tierra. Sin embargo, dice la palabra del Señor que llegó un momento donde al hijo pródigo comenzó a faltarle el dinero. Y dice la palabra del Señor que los amigos se fueron. Obviamente también se fueron las mujeres que andaban detrás de él, porque mientras había dinero, pues las mujeres estaban ahí haciéndole el coro, haciéndole el ambiente al hijo pródigo, porque el hijo pródigo estaba tirando el dinero para arriba. Sin embargo, dice la escritura que cuando él se vio sin dinero y se vio sin amigos, dice que fue y se arrimó. Oiga, pasó de ser un niño de papi y mami en su casa donde lo tenía todo, a ser un arrimado en la casa de un desconocido. Y dice que fue y se arrimó. ¿Cuántos de nosotros, aún entendiendo que Dios tiene planes poderosos para nuestra vida, que nuestro Dios es el dueño de todo lo creado, y estamos en el mundo arrimados del enemigo, donde lo único que hacemos es pasar trabajo, pasar necesidad, pasar dificultad y estar en aflicción? Y dice la escritura que él fue y se arrimó y le dijo a uno de los ciudadanos: necesito trabajo. Pero dice la escritura que los de aquella tierra, hubo alguien que le ofreció trabajo y le dijo: yo tengo una hacienda de cerdos. Para los judíos era algo abominable apacentar cerdos o cuidar cerdos, pero el joven estaba tan desesperado que él hacía cualquier cosa para conseguir sustento, y dice que lo enviaron a apacentar cerdos. En otras palabras, el joven estaba sufriendo, el joven había caído a tierra, el joven pasó de ser un niño bonito, vestido y bien alimentado, a alguien que apacentaba cerdos y estaba hediondo a cerdo. Dice la escritura que el joven pasaba hambre y anhelaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no le daban algarrobas porque no estaba permitido que él se comiera la comida de los cerdos. Oiga hasta dónde llegó este joven. Por eso el tema es recuperando la identidad de hijo.
porque él era hijo, porque en la casa de papá él tenía abundancia de comida, porque en la casa de papá él tenía abundancia de comodidad, porque nosotros fuimos diseñados para servir a Dios, y el Dios de los cielos preparó una vida para sus hijos y una vida abundante. Pero el enemigo quiere verte comiendo algarroba, quiere verte destrozado, destruido, amargado, y que cuando ya no puedas más te quites la vida, porque allá afuera no hay paz. Solo Cristo puede dar la verdadera paz. Y este joven cayó a tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos caído a tierra? Donde ya no hay amigos, donde las personas en las que confiabas te traicionaron, donde el esposo o la esposa por la cual dejaste a mamá y a papá y a todos tus amigos que te aconsejaron, ahora te traicionó y sientes que la vida se acabó. Pero hay un Dios en los cielos que nunca te va a soltar, que nunca te va a traicionar, que nunca te va a dejar. El Dios del Todopoderoso te recoge aunque tu padre y tu madre te dejen. Y mire que cuando el padre y la madre ya te dejan, es porque no hay mucha cosa que buscar. Pero Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te va a recoger. Dios recibe gente que está en un lecho de cáncer podrido muriéndose y lo recibe. Mire, no hay una empresa en la tierra que usted le diga estoy muriendo que lo vayan a emplear. Sin embargo, el Dios del cielo, aunque usted se esté cayendo muerto, el Dios del cielo te recibe. No importa que tengas gusano, no importa que la sentencia médica diga que te quedan días de vida, tu Padre te recibe, te recoge y te dice bienvenido y te da la entrada al reino eterno. Denle fuerte el aplauso al Señor. Oiga, qué grande la misericordia de Dios. Cuando le hemos dado todas nuestras fuerzas al mundo, cuando hemos servido a las tinieblas y a los placeres toda nuestra vida, aún en el último momento, nuestro Padre está esperando que volvamos a casa. Que fue el caso del ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. ¿Qué le quedaba al ladrón? Ya no le quedaba nada. ¿Qué le iba a ofrecer a Dios? No podía servir a Dios, ya estaba condenado a muerte. Sin embargo, el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Dios de misericordia le dijo: te digo de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, qué amor tan grande. Él es el amigo que nunca te abandona. Él es el amigo que está esperando que tú digas: yo te necesito, para extender la mano. ¿Cuánta gente han estado al borde de la muerte? Y Dios ha extendido su mano. En estos días hubo una tragedia muy fuerte en República Dominicana. Y alguna gente enviaron audios a su familia diciéndole: si no salgo de aquí, me entregué a Jesús. Porque mientras estaban aplastados debajo de los escombros, comenzaron a clamar a Dios. Ahora, ¿qué usted cree que Dios va a decir? No, ya no me sirves para nada. Sino que el Dios del cielo está atento. Si el último momento clamas a mí, ahí yo voy a estar para darte la mano. El único que toda la vida le has dicho que no, y el último momento le llamas y está ahí para darte la mano. Solamente nuestro Dios. Porque en la tierra, si usted se pasa toda la vida ignorando a alguien, toda la vida ignorando a alguien y diciéndole: no te quiero y no quiero acercarme a ti y no te voy a servir, y de repente usted tiene un problema, ¿usted cree que ese alguien es la persona a la que usted va a ir y esa persona le va a ayudar? No, le va a decir: oye, pero tú nada más me buscas a mí cuando tiene problemas. Sin embargo, nuestro Padre no es así. El hijo pródigo le dice al papá: dame mi dinero. En Dominicana decimos: dame mi cuarto que me voy. Y arrancó y se fue lejos. No se quedó cerca para que el padre lo pudiera visitar. Se fue lejos. Como quien dice: no vuelvo por aquí. Me llevo mi cuarto y a mí que nadie me llame ni me moleste. Pero cuando él se vio pasando hambre y queriendo comer comida de cerdo y nadie le daba, dice la palabra del Señor que él volvió en sí y él se acordó que era hijo. Se acordó que era hijo.
Y hay gente aquí que tiene que acordarse que son hijos, que aunque te fuiste de la casa del Padre, un día estuviste sirviendo a Dios, que aunque hoy estás como el hijo pródigo lejos de Dios, tu Padre te está esperando para darte adopción de nuevo y para darte vida eterna, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y dice que el joven volvió en sí y se acordó y dijo: pero ¿cuántos jornaleros, trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que soy hijo muriendo de hambre? Y dice que el joven dijo: yo me voy a levantar y yo voy a ir a mi padre. Por eso es que tenemos que recuperar la identidad de hijos, porque hay personas que el enemigo lo está atormentando. El enemigo le dice: mátate, tú no sirves para nada, tú no eres nadie. Están sufriendo, están atormentados y tienen que volver en sí y decir: pero hay un Dios en el cielo que venció al diablo, venció la muerte y venció los demonios, que Él me quiere adoptar como hijo. Oye, Él te quiere adoptar como hijo para darte vida eterna, para cambiar tu historia. Y el joven dice: yo voy a ir a mi padre. Se levantó y pasó algo lindo, y es que el padre lo estaba esperando. Porque aunque andamos lejos de Dios, nuestro Dios nos está esperando. Y el joven viene y llega donde su padre, todo sucio, flaco, demacrado, de pasar hambre y con el rostro hacia abajo, sabiendo que había malgastado todo lo que su padre le dio, su fuerza, su juventud, el dinero que el padre le dio, todo lo malgastó. Y llega humillado y le dice al padre: yo no merezco ser llamado tu hijo y no pretendo que me recibas como hijo. Quiero que me recibas como uno de tus trabajadores, porque a los trabajadores del padre que representaba a Dios le iba mejor que a él siendo hijo en las manos del enemigo. Y dice la escritura que el padre lo miró y dijo: quítenle el vestido sucio y vístanlo de ropa limpia. Que significa: quiten de él su pecado y vístanlo de salvación. Y póngale un anillo en la mano, señal del pacto. Porque aunque él vino andrajoso, porque aunque vino demacrado, porque aunque se apartó de la casa, él regresó a ser hijo. Aleluya. Hay que recuperar la identidad de hijo. Oiga, qué hermoso el amor del Padre, porque el Padre está representando a Dios. Cristo presentó eso simbolizando a Dios como Padre. Y dice que Él dijo: maten el becerro gordo y vamos a hacer fiesta. ¿Cómo que fiesta? El muchacho no acaba de venir desbaratado, gastó tus bienes, desbarató todo, vivió como loco, se ausentó. ¿Cómo que fiesta? Y el padre dice: hay que hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es encontrado. Y Dios te anda buscando porque quiere adoptarte como hijo. Él no quiere que nadie se pierda. Y pasa algo hermoso, y el padre arma una fiesta. Así es Dios. La gente llega perdido y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. O sea que el Padre hace fiesta allá cuando un pecador regresa a los brazos de papá y acepta a Dios como Padre y acepta la adopción de hijo. El cielo hace fiesta. Ahora, ¿por qué el joven tenía que recuperar la identidad de hijo? Porque la situación le había hecho olvidar que él tenía un padre. Y cuando él volvió en sí, dijo: pero yo puedo ir a mi padre. Y hay gente que tiene que entender que tú puedes ir a Dios. Él no te va a rechazar. Hay gente que dice: yo he pecado demasiado, Dios no me va a perdonar. Cuando el hijo pródigo llegó, el padre no le dijo: ¿cuántas mujeres tuviste? ¿Verdad que no? El padre no le dijo: cuidado si no fue solo con mujeres que estuviste y te anotaste a algunos hombres. No. El padre no le preguntó: ¿y en qué gastaste todo el dinero? No.
El padre no le preguntó: ¿y qué tanta travesura hiciste en toda esa temporada? No, el padre dijo: vamos a quitarle la ropa. Y cuando venimos a Dios desbaratados, que algunos han acabado con el mundo, como yo decía, yo no tengo perdón de Dios porque yo había sido demasiado mala. Sin embargo, Dios no me preguntó cuántas maldades yo hice. Él me dijo: ven que yo te voy a limpiar y te voy a volver una hija. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántas veces estamos allá afuera diciendo: no, Dios a mí no me puede perdonar, yo he hecho demasiado maldad? Otros dicen: no, yo no sirvo para nada, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Otros dicen: yo estoy demasiado enfermo, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Pero cuando llegamos a Él, Él no nos pregunta: ¿qué hiciste? Él nos viste de salvación. Y dice la palabra que como está lejos el oriente del occidente, Él aleja de nosotros nuestros pecados y nos hace nueva criatura y hace borrón y cuenta nueva y comienza a bendecir nuestra vida y a tratarnos como hijos. De repente el muchacho que llegó sucio estaba limpio. De repente que llegó sin nada ya tenía un anillo en la mano y tenía puesto el mejor vestido. Y cuando antes estaba pasando hambre, ahora estaba sentado a la mesa comiéndose el becerro gordo. Porque había pasado de ser un pródigo, un perdido, alguien sin padre, a alguien que regresó a la casa de papá y a los brazos de papá, que lo estaba esperando con los brazos abiertos para enjugar sus lágrimas y para limpiarlo. Y de repente entra lo que es el hermano mayor, que es otro hijo que también tenía que recuperar la identidad de hijo. El hermano mayor, cuando llega y ve la fiesta, dice la historia que el hermano mayor nunca se apartó del padre, siempre fue fiel y trabajó con su padre. Pero dice que cuando él llega y ve la fiesta, dice: ¿qué pasa? Y a él le dicen: tu hermano menor, el que se gastó todo el dinero por ahí con rameras, ha llegado a la casa y tu padre ha hecho una fiesta. En Dominicana decimos de apaga y vámonos. El becerro gordo ya está muerto. Todo el mundo está celebrando. Y el hijo de la casa, el fiel, se enojó y dijo: no voy a entrar a la fiesta. ¿Por qué él se enojó? Porque él va y llama a su padre y le dice: padre, tu hijo, o sea, no dijo mi hermano, tu hijo, que malgastó todo lo que tú le diste por ahí con rameras, llega, tú le das el becerro gordo, hace fiesta y todo el mundo aquí celebrando. Y yo, que siempre he sido fiel y que he trabajado para ti fielmente y que nunca me he apartado de ti, tú no me has dado ni un solo cabrito para yo celebrar con mis amigos. Y el padre le dijo: mi hijo, pero todas mis cosas son tuyas porque tú siempre has estado conmigo. O sea que el hijo mayor no entendía lo que era ser un hijo. El padre le quiso dejar dicho: el becerro gordo estaba vivo porque tú no te lo habías querido comer, porque tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Oiga, el padre está diciendo: todo lo que yo tengo le pertenece a mis hijos. Tú no te lo habías comido porque tú no habías entendido que el becerro también era tuyo. Y ese hijo en ese momento también tuvo que recuperar la identidad de hijo. Porque hay creyentes que en el Señor dicen: es que yo no merezco nada, yo soy una cucaracha. El problema es que las cucarachas no son hijos. Porque un hijo de una cucaracha lo que da cucaracha, y Dios no es cucaracha. Entonces yo tengo que creer que yo soy hijo de Dios para poder heredar la herencia de los hijos. Yo tengo que colocarme: ¿cuántos son hijos de Dios? De verdad, ¿cuántos son hijos de Dios? Eso usted tiene que creerlo. Ahora, cuando usted de verdad cree que es hijo, usted asume la identidad de hijo. ¿Qué hace el hijo suyo cuando llega a su casa y quiere comida? Se tira de rodillas y comienza a llorar: ay, mami, te imploro que me dé comida. No, dice: mami, tengo hambre, comida. O sea, se siente con derecho. No le hace 3 días de ayuno para que usted lo deje dormir en la cama, ¿verdad que no? Porque él sabe que esa es su casa. Y los muchachos llegan: mami, yo traje mi amiguito para mi casa. Y uno dice: hello, ¿y cuándo la compró? Pero niégale que no es su casa, él dice que esa es su casa.
Y si usted está un poquito mayorcito, ya se le han repartido la casa hace rato y usted no se ha muerto todavía. Porque el hijo entiende que todo lo del padre le pertenece. Entonces este hijo no tenía identidad de hijo. El hijo de la casa no tenía identidad de hijo. El padre tuvo que decirle: mi hijo, pero todo esto aquí es tuyo. O sea, si tú hubieras querido comerte el becerro, comerte el chivo, comerte la vaca, si tú hubieras querido hacer una fiesta toda la semana, tú lo hubieras podido hacer. Eres tú que no entendiste lo que significa ser un verdadero hijo. Porque los hijos llegan a la casa de la mamá y van derechito para el caldero, a destapar el caldero y a buscar que hay. Vieja, no tiene nada por ahí. Y, oye, pero yo no llego a destapar el caldero. ¿Por qué yo no llego a destapar el caldero? Porque yo no soy hija. Pero los hijos llegan: mamá, tengo esto. Le llevan la lista de escolares. Ellos no le preguntan: ay, mami, tú la puedes comprar. No, esa es la lista de los escolares. El comprar es problema tuyo. ¿Dónde tú vas a conseguir el dinero es problema tuyo? El muchacho no se preocupa por eso, porque el muchacho está confiado en que papá tiene que resolver. Y usted y yo tenemos que estar confiados en que papá, nuestro Padre Celestial, que sabe de que usted y yo tenemos necesidad, Él es responsable. ¿Cuántos saben que Dios es responsable? Y ese hijo también tuvo que recuperar la identidad. El pródigo tuvo que recordar que él era hijo para levantarse y regresar a su padre. Y el hijo de la casa tuvo que reconocer lo que era un hijo, porque un hijo tiene derechos. Y cuando un hijo entiende, que despierta, porque la Biblia dice que mientras el heredero es niño, entre él y un esclavo no hay ninguna diferencia. Pero cuando el heredero es grande, entonces recibe su herencia. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios. ¿Cuántos son herederos de Dios? Pero cuando el creyente madura y entiende lo que es ser un hijo, entonces el creyente vive en una confianza permanente. ¿Por qué? Porque los muchachos en mi casa no se preocupan ni amanecen desvelados pensando cómo yo voy a comprar los cuadernos. A ellos no les importa. ¿Por qué no le importa? Porque ellos son hijos y ellos tienen la plena confianza de mami tiene que buscarlo, Entonces cuando nosotros entendemos lo que es ser hijo, por eso Cristo le dijo: no se preocupen de qué comerán ni de qué beberán, porque eso buscan la gente de afuera. Busquen el reino, porque vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad. O sea, Cristo lo que estaba diciendo es: si tú confías y no te preocupas del día de mañana y vives en esa confianza de que tu papá es responsable, tu papá proveerá para ti. Cuando ya mis hijos comienzan a preocuparse y a comprar sus cosas, como la más grandecita que ya se casó, yo dejé de ocuparme de ella. ¿Por qué? Porque ella se preocupaba por comprarse sus propias cosas, por buscar su propio dinero. Y como ella se ocupaba y se preocupaba, pues entonces eso me quita mi ocupación y preocupación, porque ya yo entiendo que ella es grande y que ella se puede mantener. Pero mientras está en calidad de que no produce nada, mami es que paga todo. ¿Qué hace mami? Pues hay que estar ahí, porque el muchacho es grande, pero un muchacho chiquito todavía. Y ahí está papá. Entonces Dios nos dijo a nosotros: no se preocupen, no se vuelvan locos. Y cuando uno despierta a qué es ser un hijo, la vida le cambia. Porque yo cuando quiero algo voy y le digo a papá: mira, yo soy tu hija y yo quiero eso, papá. Y no me pongo a darle mente de que cómo lo voy a conseguir, qué voy a hacer. Ese no es problema mío. Ese problema es de papá. Los niños van y te dicen: mami, quiero una bicicleta. Es todo lo que hacen, gritar y decirte que quieren la bicicleta. Ellos no están de que ayunando, rogando a ver que tú consigas el dinero. A ellos no les importa. Ellos quieren su bicicleta. ¿Cómo tú la vas a conseguir? Tampoco le importa a ellos. Ellos quieren su bicicleta. Y el muchachito a veces se pone necio, como decimos: y mi bicicleta, y mi bicicleta. Y ya usted está dándole la vuelta al prestamista a ver dónde usted va a conseguir esos cuartos, porque el muchacho quiere la bicicleta. Entonces nuestro Dios es el dueño de todo. Él no tiene que agarrar prestado para proveerte a ti. Así que a papá
se le puede pedir con libertad porque Él tiene demasiado para dar. ¿Cuántos saben que Dios tiene demasiado para dar? Y este hijo de la casa despertó a una realidad, que él estaba pasando trabajo en la casa cuando todo lo que había era de él. ¿Usted entendió eso? Pasando trabajo en la casa cuando todo lo que había era de él. Él no se había atrevido a pedir ni siquiera una gallina cuando todos los animales le pertenecían. Y así hay creyentes que tienen temor y dicen, ay no, yo no le puedo pedir tanto a Dios porque eso es demasiado. ¿Qué cosa usted le puede pedir a Dios que sea demasiado? Si Él es el dueño de todo lo creado. Si la palabra de Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, Dios puso un límite en las naciones, el mundo. ¿Cuántos saben que hay gente que le pidió a Dios el mundo y gobernaron el mundo? Hubo gente que le pidió a Dios gobernar el mundo y gobernaron el mundo. Imperios que gobernaron el mundo. Dios no tiene límites para dar. No tiene límites. Ahora somos nosotros que no entendemos lo que es ser un hijo. Sobre todo los hijos que no tuvieron padres responsables. Le da dificultad confiar en Dios. Pero el Dios del cielo es demasiado responsable. Yo no me preocupo qué me voy a poner, porque yo sé que papá sabe que yo visto. Yo no me preocupo qué yo voy a comer, porque yo sé que papá sabe que yo como. ¿Cuántos tienen esa confianza? Fue lo que Cristo trató de sembrarle a sus discípulos. Le dijo, no se preocupen del día de mañana. ¿Cómo que no? Mañana está ahí mismo. Dios, no se preocupen. Manténganse confiados, porque el Padre suyo sabe. Los muchachos se acuestan y duermen como lirones, aunque usted no tenga que poner en la mesa al otro día. Ese problema es suyo. Y usted va a tener que buscar la comida como sea. Porque ellos no están preocupados. Ellos simplemente saben que se van a levantar en la mañana a pedir comida. Y así es cuando entendemos que un hijo debe estar confiado en el Señor. Y esa confianza es la que provoca que el Padre se haga responsable de nuestra vida, de proveer, de abrir caminos, de multiplicar nuestros empleos, nuestros ingresos, multiplicar nuestra siembra, porque confiamos en Él como Padre. ¿Cuántos confían en Dios como Padre? Entonces debemos recuperar la identidad de hijos. Los que están en el Señor, recordar que nuestro Dios no tiene límites. Me gusta ir a Dios y decirle, Padre, así como yo hago con mis hijos, yo quiero que tú hagas conmigo. Me gusta decirle eso al Señor. Porque Dios es demasiado detallista y demasiado responsable. Y cuando tú de verdad te crees la posición de hijo, Dios de verdad se coloca como padre. Por eso Cristo decía que su Padre sabía de qué tenían necesidad y que el Padre iba a proveer abundantemente y que el Padre conoce nuestra necesidad y que el Padre es bueno. Cristo dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará a los que le pidan? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? De verdad, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y usted observó en la historia que no bastaba con estar en la casa del Padre, porque el hijo de la casa estaba en la casa del Padre. En otras palabras, era cristiano, pero no sabía los derechos de un hijo. No conocía los derechos de un hijo. O sea que usted puede estar en el Señor, en la casa de papá, y si usted no sabe los derechos que tiene como hijo, ahí usted pasa necesidad. Mientras que otro viene y conoce los derechos que tiene como hijo, y ese comienza a avanzar y a recibir provisión de Dios porque él entiende los derechos que tiene como hijo. Y también nos pasa en casa. Hay hijos que usted tiene que son encogidos, que se pueden estar muriendo y no le piden nada a papi y a mami. Y hay otros que son como los marranitos gordos, que están todo el tiempo gritando constantemente y pidiendo constantemente. A ese es el que más se le da. Ese marranito es el que más come. Pero el tímido que está así arruñado por allá, que hay que ponerlo a que chupe, ese casi se muere. Así hay hijos. Ay, no, señores, que me da pena, tú sabes, Padre, pero si tú quieres, dame una sillita rota, que yo me conformo hasta acá. Oh. Y hay gente que le dicen a Dios, Señor, dame una casita vieja, aunque sea a la orilla del río, yo la agarro donde sea.
O sea que el rey de toda la tierra que te va a escuchar tiene dificultad para dártela en el centro de la ciudad y no tiene dificultad para dártela en la orilla del río. Observe que es la mente que tenemos, porque Dios no tiene límites. Ahora, ¿por qué pensamos así y pedimos así y creemos así? Porque estamos pensando en nuestra propia condición y no en la provisión de Dios. Porque de repente Dios puede agarrar cualquier persona millonaria y decirle: mire, esa casa que tú tienes en el centro de la ciudad es de mi hija María y yo quiero que tú se la entregues con todo y llave. Pero como tenemos a un Dios limitado por nuestra propia creencia, creemos que Dios no lo puede hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? De verdad, ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? Nosotros constantemente estamos viendo a Dios haciendo milagros, proveyendo, supliendo, pero creemos. Y créame que en una ocasión yo tuve que entender esta porción bíblica y reconocer que era hija de Dios. Y cuando nuestra mente se abre a entender eso, uno dice: hijo, heredero. Mi padre es el dueño de todo. Todo, yo quiero que usted mire alrededor. Todo, su padre es el dueño. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que la habitan. Él es rey. Y en la ocasión que yo entendí esta porción bíblica, yo recuerdo que le dije al Señor: Padre, porque comencé a dirigirme a Él como Padre. Padre, si alguien viniera a mi casa y viera como yo vivo, daría gloria a mi Padre por lo responsable que está haciendo con su hija. Así mismo le dije. Yo vivía en una situación que usted no quisiera ir de visita, ¿eh? Y yo le dije: si alguien viniera aquí y dijera: wow, qué padre tiene. Yo estaba preguntando a Dios. Y al otro día el Señor me dijo: ¿dónde quieres vivir? Así mismo. Digo, así que estamos hablando. ¿Dónde quieres vivir? Le dije: quiero vivir en un residencial donde viven los ricos. Y el Señor me dijo: busca el lugar donde quieres vivir. Mire, mandó profeta al otro día: ¿dónde quieres vivir? O sea, él me estaba diciendo: tú entendiste que yo soy tu padre. Tú entendiste que yo no tengo límites. Tú entendiste que yo soy responsable. Entonces tú vas a ver un Dios responsable. Y hay gente aquí que tiene que tomar la identidad de hijo y entender que papá es responsable. Y eso pasó hace menos de 2 años. Y Dios nos entregó una casa en un residencial, propia la casa, grandísima y carísima. Y no fue de que que nos pusimos a buscar a ver cómo resolvemos lo de la casa. No. Y cuando fuimos a ver que la persona estaba construyendo, que me dijo: se van tanto, una cantidad que no se la voy a decir para que no se asuste. Yo me volteé, mi esposo hizo cuando hicieron el presupuesto, y me volteé y le dije: papá, esa es la casa de tu hija. Y le dije: continúe trabajando y no se pare. Fue todo lo que hice. Y luego volvimos a ver cómo iba. Y Dios tocando y mandando y diciendo: esto es para tu casa, esto es para tu casa, esto es para tu casa. Porque yo le dije a él: esa es la casa de tu hija, esa no es mi casa, es mi papá que me va a construir casa. Y hay gente aquí que tiene que comenzar a creerle a Dios y tomar la identidad de hijo. Tú eres hijo de Dios y el Dios tuyo es demasiado poderoso. Demasiado. Cuando único Israel pasaba calamidad en verdad, era cuando se alejaba de Dios. Pero cuando Israel estaba cerca de Dios, Dios los hacía prosperar, porque ellos eran hijos de Dios. Y la iglesia, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? Y la palabra de Dios dice que Dios hará que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos que compartir con el que padece necesidad. O sea que la iglesia está llamada a tener suficiente para dar a otros. Porque Cristo dijo: no se olviden de los pobres. Y para usted darle al pobre, que usted tiene que ser pobre. No el que le da al pobre porque tiene. Porque usted pasando hambre no le va a quitar el hambre a los demás. Entonces tenemos que recuperar la identidad de hijos. Yo quiero que usted se ponga de pies. Y yo quiero que usted le diga al Señor: yo soy tu hijo. Pero de verdad, repita eso: yo soy hijo de Dios. Y que usted procese lo que es un hijo. Lo que es un hijo. Aleluya. Cómo los padres se preocupan por sus hijos. Aleluya. Y vivamos en esa confianza de que somos hijos de Dios.